Así son las opiniones que nos importan. Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Ayer los directivos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos presentaron los datos del censo 2022 que se realizó en mayo del año pasado en la República Argentina. Estos datos iban a ser presentados el año pasado, por cuestiones técnicas se demoraron y bueno, ayer finalmente se conocieron algunas cuestiones preliminares porque los datos definitivos van a estar dentro de algunos meses, incluso para saber, por ejemplo, cuántos habitantes tiene ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, localidad por localidad, algo que hoy todavía no conocemos. Lo que sí se supo ayer es la población total de la Argentina y en ese marco se supo también que el departamento Río Cuarto tiene casi 300.000 habitantes. En total son 292.293 personas las que viven en el departamento Río Cuarto, lo que lo ubica como el tercer departamento más poblado de la provincia de Córdoba. Recordemos que Río Cuarto era el segundo departamento más poblado, ahora fue desplazado por el departamento Colón, obviamente que Capital es el departamento más poblado de todos porque allí está la ciudad capital que tiene más de 2 millones de habitantes. Bueno, para hablar un poco de los números y de lo que se ha conocido, vamos a saludar al contador Lucas Gil, que es integrante del Centro de Estudios Pensamos Río Cuarto. Lucas, buenos días, junto a Florencia y Sofía te saludamos, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Nicolás? Buen día para vos y para todo el equipo. Bueno, estuvieron viendo los datos, lo que se ha conocido, ¿qué primera evaluación pueden realizar? Tal cual, Nicolás, un poco la introducción que decías vos a nivel regional, digamos, y provincial. Concretamente, estos datos preliminares sirven principalmente, ¿no?, para analizar una cuestión fundamental que es la evolución de la población, digamos, tanto a nivel nacional como así también en radios censales a nivel departamentales y provinciales, ¿no? En ese sentido, a nivel nacional se arrojó una cifra de población de 46 millones de personas, que comparado con el 2016 nos da un crecimiento del 14%. En el 2010, digamos, teníamos 40 millones de habitantes, que si comparamos contra los 46 que arrojó ahora el censo 2022, tenemos un crecimiento poblacional del 14%. La provincia de Córdoba, por su parte, arrojó un crecimiento del 20%, ¿sí? Y el departamento Río Cuarto arrojó un crecimiento del 18, casi 19%, ¿no? El departamento Río Cuarto tiene 46.000 habitantes más respecto que 2010. En ese sentido, el crecimiento dentro de la provincia de Córdoba, como mencionabas vos, ha tenido alguna sorpresa, digamos, el departamento Colón, que desplaza el departamento Río Cuarto del segundo lugar en términos de ranking poblacional de la provincia, y después algunos departamentos como Santa María, por ejemplo, que han evidenciado un crecimiento del 50% en términos poblacionales, lo cual en términos estadísticos es una gran sorpresa, ¿no? Totalmente. Y bueno, Río Cuarto entonces creció por debajo de la media provincial, por lo que vos recién decías, hablamos de un crecimiento del 20% a nivel provincial, estuvimos por debajo. Exactamente. El departamento de Río Cuarto crece por debajo de la media provincial, por encima de la media nacional, lo cual es un tema, ¿no?, para pensar, digamos, desde el punto de vista de desarrollo territorial regional, ¿no? Claro. Digo, al menos para plantearse algunas preguntas, ¿no?, de por qué puede haber sucedido. Y ustedes, digamos, ¿qué preguntas iniciales pueden surgir? Por supuesto que esto da para analizarlo en varios días porque, bueno, es muy fresquita la información y los números, pero inicialmente esto puede traer alguna consecuencia, el hecho de quedar en un tercer lugar, el hecho de a lo mejor no haber crecido como la media provincial. No, nosotros lo que, digamos, la hipótesis que estamos tejiendo, ¿no?, en este primer análisis que hacemos los datos, es que básicamente por decirlo de alguna manera, las migraciones internas de población, digamos, dentro de lo que es la Argentina, van siguiendo las tendencias, digamos, por ejemplo, vinculadas al empleo, al desarrollo territorial, a la potencia económica del lugar y demás. Y en ese sentido, la primera hipótesis que estamos tratando de corroborar, junto con otras bases de datos y demás, es que posiblemente el departamento Río Cuarto
crece por debajo de la media provincial porque la región está evidenciando un atraso con respecto a otras zonas provinciales en cuanto a lo que se refiere a incorporación de valor agregado en origen, estructuras industriales consolidadas. Posiblemente la región de Río Cuarto, según lo que estamos tratando de analizar, tiene una concentración de renta agraria que no se traduce en una generación de valor agregado o en un proceso de industrialización, como sí en otros puntos provinciales se viene dando, y eso genera que por ahí el crecimiento en nuestro departamento haya estado por debajo de otros departamentos que también hay que mencionar, por ejemplo, como el de San Justo, el de General San Martín, digamos. Entonces, en esas otras zonas, digamos, si uno pudiese comparar, digamos, la matriz de empleo de ese lugar con la del departamento de Río Cuarto, posiblemente ahí tendremos una punta de lanza como para empezar a analizar por qué se dio esto en el departamento de Río Cuarto. Lucas, estábamos analizando durante toda esta semana, estamos charlando el tema habitacional también y hay datos sobre vivienda y en el departamento de Río Cuarto 12 personas en situación de calle. ¿Está ese dato pero del 2010 como para ver cómo fue esa evolución en ese indicador? Bien, eso, Flor, tal como decís vos, digamos, estos datos preliminares analizan 3 unidades censales, ¿no? Lo que es la vivienda, lo que es el hogar y lo que es la población. Este censo de edición 2022 incorpora varias innovaciones de tipo metodológica. La más grande y más conocida tal vez sea la bimodalidad, ¿no? Esto que hubo la posibilidad de completarlo de manera online, que esto nunca había estado a disposición de la población en censos anteriores. Otras cuestiones son la incorporación de algunas consultas que antes no se hacían, digamos, para empezar a generar nuevas bases de datos. La cuestión de la situación de calle en el censo anterior no estaba, digamos, como consulta, entonces el dato no lo tenemos para comparar, digamos, lo cual, digamos, en términos de coherencia genera como una ruptura, pero es como el primer paso para empezar a compararlo en evolución histórica con censos de acá hacia adelante, ¿no? Y ese número, 12 personas en situación de calle en el departamento de Río Cuarto, vos, por ejemplo, ¿qué evaluación haces de ese número? Mira, es complejo desde el punto de vista metodológico la definición de situación de calle, ¿no? Si uno lee la ficha técnica, digamos, de lo que es el censo, personas en situación de calle, el censista relevó a personas que estaban literalmente en la vía pública, ¿sí? Y la vía pública representaba su lugar de residencia, digamos, ya sea de manera nómade o establecido en algún lugar. La verdad que desde el punto de vista metodológico, si se quisiera analizar la problemática de gente que no tiene un techo donde vivir, me parece que el número no sé si es tan representativo de lo que puede llegar a ser la realidad. Claro. Desde el punto de vista metodológico me parece que tiene algunas restricciones, ¿no? Teniendo en cuenta que es un flagelo bastante importante y una situación demasiado extrema, ¿no? Y por otro lado, por otra parte está el dato como de la población en términos de género, 51,76% mujeres, 48,22% de varones y 0,02% respondió ninguna de las anteriores, digamos, como que no se siente representado por ninguna de las opciones. Ese dato de que hay predominancia, digamos, de mujeres no es nuevo, pero ¿se acentúa en este censo? No, mira, el 52-48, para redondear más o menos, es como la proporción que se viene manteniendo históricamente desde los últimos 3 censos. Otra innovación metodológica del censo 2022, por ejemplo, es esto, ¿no? La incorporación en la consulta de género sobre la autopercepción de género que tiene la persona. Claro. Esta habilidad de identificarse como no binario. Eso arrojó un 0,02%, digamos. Como así también hay algunas innovaciones de autopercepción étnica que tampoco estaban en censos anteriores y que no están en estos datos preliminares, pero que en los datos definitivos también van a aparecer. Lo que se refiere a proporción, digamos, por género, específicamente en términos de hombre y mujer, las proporciones se mantienen, y lo que sí, hay alguna preponderancia en Cava y en Mendoza, donde la proporción de mujeres es un poco más alta todavía, ¿no? No existe ningún distrito donde la proporción de hombres supere la proporción de mujeres. Perdón, y para repasar que debe ser uno de los datos principales, ¿no? Creo que lo mencionaste, el 14%, eso es lo que creció la Argentina desde el 2010 a este censo 2022, 14% creció. Exacto, 14,07%, teníamos 40.300.000 personas en 2010 y tenemos 46 millones ahora en 2022 según los últimos datos. Algo interesantísimo también de mencionar, digamos, en términos poblacionales,
es que si uno hiciera un ranking, digamos, de acuerdo a población, la primera provincia obviamente es Buenos Aires, con el 38% de la población, digamos, tienen 17 millones y medio de personas, pero segundo ya se consolidó Córdoba, que le sacó una gran ventaja a Santa Fe, que era con quien disputaba siempre eso, y a Ciudad de Buenos Aires, que también disputaba en el segundo lugar. En Córdoba estamos casi unos 4 millones de personas, mientras que Santa Fe está en 3 millones y medio, y Ciudad de Buenos Aires en 3 millones 100 mil. Entonces la consolidación como segundo distrito de la provincia es algo bastante importante, digamos, para lo que es la provincia de Córdoba, y además la ciudad capital de Córdoba se consolida como la segunda ciudad después de Cava a nivel nacional, superando Rosario por 200.000 habitantes. Eso también es bastante interesante para nuestra provincia. Sí, justamente te quería consultar dos temas. Por un lado, respecto a esto último que decías, por ejemplo, Cava hoy tiene más diputados que la provincia de Córdoba y de Santa Fe. ¿No habría que reformular eso, teniendo en cuenta que se supone que los diputados representan directamente a la población, digamos, no a las provincias? ¿Por qué eso no se cambió en su momento, cuando ya había, digamos, digamos, cuando Córdoba era más que Buenos Aires, pero ahora, digamos, queda totalmente demostrado? El segundo distrito más poblado de la provincia, del país, perdón, es la provincia de Córdoba, después de provincia de Buenos Aires. Sin embargo, tiene menos diputados nacionales. ¿Eso se tendría que modificar? Mira, yo creo, Nicolás, que las derivaciones que van a surgir de estos datos son innumerables, ¿no? Desde pensar la materia de empleo, la materia educativa del país, la situación entre pobreza e indigencia, ¿no? Y entre todas esas también va a tener alguna relevancia de tipo política. Ya discutiendo en algunos portales, medios y demás sobre esta cuestión, porque una de mis cuestiones, tal como decís vos, la cantidad de diputados se calcula de acuerdo a cierta cantidad de habitantes. Mientras más habitantes tenga un distrito, más banca tiene derecho a ocupar en el Congreso, al menos en la Cámara de Diputados. Con esta reformulación de ranking de distrito, tal como decís vos, Córdoba quedaría en su lugar, y no habría motivo aparente para que Cava tenga más diputados que Córdoba, ¿no? Si nos regimos por un criterio estrictamente poblacional. Así que yo creo que esa discusión sí se va a dar, al menos en la esfera política. Hay que ver cómo lo maneja la esfera política en cuanto a lo que va a repercutir en la opinión pública, teniendo en cuenta que esto puede derivar en una mayor cantidad de diputados, por ejemplo, y ver qué pasa, cómo lo recepta la opinión pública, cómo lo recepta la población, digamos, y cómo lo resuelve la esfera política a esta discusión. Me parece que ahí va a ser el tema. Y la otra cuestión, respecto a la cantidad de habitantes que tiene la Argentina, el crecimiento que se dio del 2010 al 2022, ¿es más o menos similar a los últimos crecimientos o ha habido, digamos, un avance mayor en cuanto a la cantidad al porcentaje de crecimiento? Bien, no, se viene consolidando una tendencia alcista, si quisiéramos decirle. En 2000, ¿sí? En el censo anterior había 36 millones de habitantes, 40 en el 2010, eso te daría aproximadamente un 10% de crecimiento, son 4 millones de personas de diferencia, eso te da más o menos un 10% entre 2000 y 2010. De 2010 a 2022 tenemos un 14%. Uno puede decir, bueno, hay 12 años en un lapso y 10 en el otro, 2 años no te van a justificar un crecimiento del 4% poblacional, digamos. Es como pensarlo en términos estadísticos de ese modo, sería como algo bastante falaz, digamos. Entonces, lo que podemos decir es que se viene consolidando una tendencia, al menos en las últimas 2 décadas, creciente en términos de crecimiento poblacional. Un 10% en la primera década y un 14% en la segunda, ¿no? Lucas, muchas gracias, muy interesante el análisis y bueno, obviamente que esto no queda acá, que hay mucho más y que a medida que se vayan conociendo nuevos datos va a permitir justamente elaborar diagnósticos y pensar en qué podemos mejorar. Por ejemplo, qué desafíos tiene Río Cuarto, por ejemplo, en cuanto a que, no sé, crecer mejor en población, propuestas más atractivas para que la gente llegue a la ciudad y se quede. Obviamente que ha crecido la población en la ciudad y seguramente lo vamos a ver reflejado en los números, pero quizás ha crecido menos que otras y eso debería, por lo menos, llamarnos a la reflexión. Tal cual. Estos estudios que se dan, como los censos o la encuesta permanente de hogares, que es otro tipo de estudio, pero que también genera base de datos que son oro en polvo, digamos. Nosotros desde Pensamos Río Cuarto, más allá del procesamiento de la información y todo lo demás, nos sirve para generarnos preguntas, ¿no? Esto que decíamos recién, ¿por qué Río Cuarto, el departamento de Río Cuarto crece por debajo de la media provincial? Y bueno, hay que empezar a tejer hipótesis, puede tener que ver con el desarrollo productivo, la matriz de empleo,
las cuestiones educativas, por ejemplo, pueden estar influyendo de polos educativos a lo largo de la provincia. Yo creo que esta base de datos todavía no está disponible, pero seguramente del centro de estudio, cuando la tengamos a disposición y la procesemos, podemos sacar un montón de conclusiones, pero también un montón de preguntas en lo que hace al desarrollo, digamos, de nuestra ciudad y la región. Perdón que no tenga el número acá a mano, porque son millones los datos para analizar, pero en el 2010 Córdoba también, digamos, era el segundo distrito más grande del país después de Provincia de Buenos Aires. Córdoba, sí, por poco, respecto de Santa Fe. Claro, ahora se ahí despegó. era donde estaba. Está bien. Ahora se despegó Córdoba de Santa Fe porque hay casi 500.000 ahí estaba habitantes. la gran disputa. Está bien. Digamos, los 3 distritos, Córdoba, Santa Fe y Cava, estaban en la disputa ahí por el segundo lugar, los 3 muy cercanos. Lo que ha habido en esta última década es un crecimiento por encima. Digamos, Córdoba creció un 20%, si no me equivoco, Santa Fe creció un 11% y Cava creció un 8%, una cosa así. Claro. Entonces lo que se nota es que en términos relativos un crecimiento muy por encima de Córdoba respecto a sus competidores por el segundo lugar. A tener en cuenta en cómo se pueden presentar las elecciones de la provincia, ¿no? Digamos, son las elecciones, digamos, de la segunda provincia más importante en términos demográficos, ahora consolidada con los datos actualizadísimos. Tal cual, eso es muy interesante de pensar de la relevancia que toma la provincia ahora realizar la segunda en términos poblacionales y toda la implicancia que tiene cómo se resuelvan los diferentes comicios en Córdoba, ¿no? Lucas, muchas gracias por el análisis, muy amable. No, por favor, gracias a usted por la invitación. Salud. La palabra de Lucas Gil, contador, integrante del Centro de Estudios Pensamos Río Cuarto, analizando los primeros datos del censo que se conocieron ayer en horas de la tarde. Bueno, hay muchas lecturas para hacer. Sí, hay muchas, por ejemplo, estaba viendo en Twitter, digamos, distintas personas, viste, como que rescatan o tienen como su propia lupa. Ahí lo estoy intentando chequear por mi cuenta, pero debe ser así, que Córdoba, la provincia de Córdoba, con este dato, sintetizando en casi 4 millones de personas, 3.978.984, tiene más habitantes que toda la República Oriental del Uruguay. Claro, exactamente. Por eso digo que